Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles la sexta sesión del segundo módulo del Diplomado de Derecho Administrativo con el tema Acto Administrativo, Vicios y Nulidad, que será desarrollado por el doctor Jorge Alvarado Aldana, quien es abogado con mención notable por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con la especialización en regulación y competencia y en Derecho de la Energía por la Universidad ESAN. Su práctica profesional y experiencia se concentra en regulación de servicios públicos, derecho administrativo económico y competencia. Bien, queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y el doctor estará encantado de responderlas al finalizar la sesión. Finalmente, estimado doctor, estamos honrados de contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar su presentación de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, Al contrario, muchas gracias a B-Lawyer por la invitación. Yo estoy muy contento de poder participar en este diplomado y poder compartir con ustedes apreciaciones y un poco el estudio del derecho administrativo, en particular en este tema que me toca tratar a mí, que es el referido a en nulidad, ¿no? Y vicios del acto administrativo. Voy a compartir pantalla para poder iniciar la presentación si me permite. Creo que no tengo permiso para compartir. Sí, ya Ah, tiene la posibilidad, doctor. perdón. Ustedes me avisan en cuanto lo puedan ver, por favor. Se llega a ver perfectamente, doctor. Listo, perfecto. Bueno, nada, reiterar el agradecimiento a Bill Lawyer por la invitación y, por supuesto, el agradecimiento a los presentes por su interés en estos temas que ameritan, que requieren de profesionales preparados y adecuadamente formados. Eh, Así que saludo su interés y su presencia el día de hoy. Pues bien, como ya adelanté, el tema que tengo para tratar ahora es el de acto administrativo, vicios y nulidad. Eh, el índice que tengo preparado eh, tiene como finalidad abordar su régimen jurídico, que seguramente, como ya lo tienen anticipado por sesiones anteriores, evidentemente se soporta en la norma madre de derecho administrativo, que es la ley 27444, y ahora vamos a hablar de ella y vamos a referirnos a los artículos pertinentes para poder entender y estudiar un poco estas instituciones, el acto administrativo y su nulidad. Hablar de la validez seguidamente, de la presunción de validez que le otorga esta presunción de legitimidad que otorga el ordenamiento administrativo peruano al acto administrativo, para luego ya afrontar eh, la revisión de los artículos y el contenido pertinente referido a la nulidad y atender también algunos casos ilustrativos reales, pronunciamientos de entidades pertenecientes a la administración pública que van a graficar y ejemplificar de mejor manera lo que vamos a tratar el día de hoy, para finalmente hablar de la conservación del acto administrativo, que es otro aspecto importante con relación a atado a la nulidad del acto administrativo y al concepto propio del acto administrativo. El régimen jurídico, como anticipaba, en el cual se soporta y en el cual nosotros vamos a soportarnos para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de actos administrativos y de qué hablamos cuando tenemos que reparar en si es que la existencia, el nacimiento del acto administrativo, su conservación o su subsistencia a esos propios vicios está recogido en la ley del procedimiento administrativo general, que es la ley número 27444.
y sus modificatorias, por supuesto, que están recogidas, están todas ellas contenidas en el texto único ordenado de la mencionada ley que ha sido aprobado por el Decreto Supremo número 004/2009 JUS. En particular, en concreto, cuando queremos estudiar el régimen de actos administrativos y en particular el de su nulidad, tenemos que mirar el título 1, que tiene por denominación justamente el régimen de los actos administrativos, y el capítulo 2, que es el que se refiere a la nulidad de los actos administrativos. Los artículos pertinentes son los artículos que están señalados del 8 al 15, pero por supuesto no podemos mirar ni entender estos conceptos sin estudiar o hacer las referencias o concordancias pertinentes con algunos otros artículos de la propia norma, ¿no? En particular, cuando se habla de nulidad, se mira este capítulo 2, pero hay una sección que está referida también a recursos administrativos, a nulidad de oficio, que también es importante tener en cuenta y que va de los artículos 230 en adelante. No son parte de esta sesión, pero es importante que los tengamos referidos, ¿no? Porque de otro modo atenderíamos a este el problema o la problemática de la nulidad de oficio solamente eh, em, mirando una parte de la foto cuando tenemos que ver la foto completa. El primer concepto que hay que mirar, que hay que atender, y yo sé que esto lo han tratado, ya ha sido abordado en sus sesiones anteriores, pero es importante recapitularlo para poder referirnos a los demás conceptos, a su propia nulidad, es el del acto administrativo. El acto administrativo está definido en el artículo 2, en el artículo 1 y 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General o del TUO respectivamente, y tiene como definición eh, declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Lo leo para referirme literal, textualmente al contenido que ofrece el artículo 1 de la norma del procedimiento administrativo general, pero para atender a consideraciones específicas de esta conceptualización que hace la norma, para de esta manera poder entender qué cosa es el acto administrativo. Y como ustedes ven en la presentación, hay algunos términos que son de especial relevancia para su entendimiento, ¿no? La primera de ellas es la de declaraciones, ¿no? Cuando se habla de un acto administrativo, estamos frente a una de las formas que tiene las entidades administrativas, esto es, las entidades pertenecientes a la administración pública y que además están recogidas en el título preliminar, artículo 1 de la norma del procedimiento administrativo general, como una declaración, ¿no? Una forma de manifestar la voluntad, exteriorizar luego de un proceso jurídico intelectual una situación que ha sido puesta en conocimiento de la autoridad. Esto es, podemos hablar desde el pronunciamiento de la entidad respecto a una concesión de derechos o facultades, atribuciones que se solicitan, hasta una decisión punitiva administrativa, una decisión de gravamen, como podría ser una multa, una sanción, eh, una medida correctiva, una medida cautelar. Todas estas formas jurídicas y administrativas constituyen manifestaciones de la voluntad de una autoridad en ejercicio de poder público, en ejercicio de función administrativa. Y se habla de manifestaciones en un sentido lato, en un sentido amplio, o se habla de declaraciones en un sentido también amplio, para no restringir
el contenido del acto administrativo a una decisión expresa, a una decisión escrita. Como ustedes ya a esta altura del diplomado sabrán o recordarán, la autoridad administrativa puede pronunciarse a través de un acto administrativo o la norma administrativa, la norma legal, puede atribuir un significado y consecuentemente efectos jurídicos a la ausencia de ese pronunciamiento, que es de lo que estoy hablando en concreto, es del silencio administrativo. Entonces, eh, definir, y esto tiene que ver con los antecedentes normativos de ese artículo en particular y de la norma de procedimiento administrativo, definir al acto administrativo como una manifestación de la voluntad escrita, eh, sería un error. Sería un error y no solamente eso, sino que además privaría a la autoridad y a la propia eficiencia del funcionamiento del aparato del Estado de asignarle este contenido, este significado al silencio y operar, funcionar. El silencio administrativo es una forma de simplificación administrativa que ante el defecto, y pongo entre comillas defecto, eh, del pronunciamiento de la autoridad, seguir funcionando, seguir actuando. eh, y con ese silencio al mismo tiempo conceder derechos o negarlos, porque está el silencio administrativo negativo también. Entonces, cuando hablemos es por eso que el artículo tiene como parte de su definición, y vuelvo a la definición textual, el de una declaración y no el de una manifestación de la voluntad que de repente, con referencia al acto jurídico o al contrato, a la definición de estas instituciones del derecho civil, pensaría uno que podría ser una semejanza, ¿no? Mutatis mutandis, pero no. La, 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 la razón del por qué el acto administrativo es entendido como una declaración tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esto. Justamente lo que decía, puede ser una declaración decisoria, como es una resolución administrativa que decide sobre una cuestión que es puesta a su conocimiento, como una declaración de conocimiento de forma diferente, como lo constituiría una certificación, una constancia, una inscripción registral, que también son actos administrativos. O el silencio, ¿no? Del cual que igual no evita que la autoridad emita un subsecuente acto administrativo, ¿no? Volvemos a la definición. La definición te habla de declaraciones de las entidades que. El segundo elemento importante que hay que tener en cuenta es que para que sea un acto administrativo tiene que provenir de una entidad. Y esta entidad, como ya mencioné, o listado de entidades están recogidos en el artículo 1 del título preliminar de la norma del procedimiento, de la ley de procedimiento, ¿no? Y se menciona al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, eh, las entidades o empresas del sector privado que ejercen eh, algún tipo de función administrativa en virtud de una delegación o concesión, eso también está en la norma del procedimiento administrativo y es un elemento a tener en cuenta para entender de si hablamos de una norma de un acto administrativo. Eh, en el marco, ¿no? Declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre la esfera jurídica del administrado en una situación concreta. El derecho administrativo se soporta en uno de los principios principales de todo ordenamiento jurídico y es el principio de legalidad. Este principio supone que las autoridades administrativas actúan dentro del marco establecido en la ley y por supuesto con una explicación, un sustento, un objetivo que es el de satisfacer un interés público.
un interés nacional, ¿no? Asignado concretamente a una entidad en el marco de determinado espectro, ¿no? Si hablamos de el Indecopio, pues entonces hablaremos de la cautela de los mercados, la libre competencia, los derechos del consumidor, la competencia leal, la protección de los signos distintivos, el funcionamiento económico de estos mercados, la tutela de los derechos, tanto de los consumidores como, por supuesto, los derechos que se reconocen a los actores económicos, a los proveedores, ¿no? Entonces, el Indecopi tendrá que actuar dentro del marco de las competencias que se establezcan en dichas normas, ¿no? Si en cambio hablamos del sector defensa, pues entonces nos referiremos a las normas en particular del sector defensa. Entonces, el ejercicio de, de las competencias, de las atribuciones de esas entidades, está delimitado a este marco normativo, que son normas de derecho público, normas orientadas a la satisfacción de un interés y destinadas a producir jurídicos externos. Yo mencionaba al inicio de que se trata de una declaración de la voluntad de la autoridad pública que se exterioriza, ¿no? Que luego de un análisis jurídico intelectual se exterioriza y produce efectos jurídicos externos fuera de la entidad. Este procedimiento de análisis jurídico intelectual que está dirigido a la emisión de este acto administrativo tiene como objetivo producir efectos eh, en una situación individual particular. Por eso es que se habla de producir efectos jurídicos externos. ¿Y en qué consiste este objetivo? Pues modificar, crear, reconocer, transformar intereses, obligaciones o derechos de los administrados, ¿no? Que es precisamente lo que pasa cuando se concede una licencia, se otorga un permiso, una concesión, cuando se impone una multa, cuando se establece, se ordena una demolición, ¿no? Se está modificando, reconociendo, transformando de alguna manera intereses, obligaciones y derechos de los administrados, ¿no? Y se habla de una situación concreta que no es igual a una situación singular de un administrado, porque pueden estar dirigidos a determinado grupo de personas con idénticos intereses, idénticos derechos u obligaciones, y producir efectos jurídicos en esa situación concreta. Entonces, ojo con esa particularidad, porque a veces se confunde que el entendimiento de la situación concreta recogida en el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo con una situación particular del administrado, el señor Jorge Alvarado, ¿no? Cuando en realidad se puede tratar de un colectivo al cual va dirigido el acto administrativo. Eh, y hay dos ejemplos en la presentación, que es la de una audiencia pública, una convocatoria, una licitación, está dirigida a un grupo de administrados en particular, lo mismo cuando hay una audiencia pública en el marco de un procedimiento administrativo, que es convocada, también está dirigido por poner un ejemplo, a una comunidad eh, campesina o provincial. Entonces estamos hablando de un acto administrativo dirigido a una situación concreta que afecta a un número determinado de personas, no a uno, que puede ser también a uno, pero no es exclusivamente el caso cuando la norma se refiere a una situación concreta. Muy rápidamente, ¿qué cosa no es un acto administrativo? eh, los actos de administración interna, que ustedes estoy seguro que ya los conocen, y de lo que hablamos en este escenario es de actos, decisiones, documentos, declaraciones orientadas a organizar el funcionamiento, la actuación de la propia entidad. Es una decisión, un acto que está dirigida a la interna de la entidad, no se exterioriza, que es lo que yo destacaba en la presentación anterior. La pregunta ahí que se hace
la doctrina o que estudia la doctrina es si es que estos actos, por ser administración interna, se sujetan o no a la Ley de Procedimiento Administrativo General, y lo cierto es que sí, la propia norma establece respecto a este tipo de actuaciones que aplican igualmente principios, fuentes, precedentes, que son los artículos que están recogidos en el título preliminar de la norma. Igualmente, los comportamientos y actividades materiales de las entidades eh, no están contenidos dentro de esta definición del acto administrativo, y dos ejemplos concretos y más típicos en el estudio de este tipo de formas de manifestación de la administración son las actuaciones por las que se materializa una demolición. En concreto, la actuación de demolición de una obra o de un edificio no constituye un acto administrativo, sino más bien puede ser una consecuencia jurídica del mismo, pero no en sí mismo un acto administrativo. Lo mismo pasa con una inspección de una obra. El acto per se de inspeccionar una obra, una instalación, una edificación, tampoco constituye un acto administrativo, ¿no? Son ejemplos para entender qué se entiende y qué no eh, de un acto administrativo. Por un acto administrativo lo mismo sucede con la entrega, la mera notificación, el acto de notificar el acto administrativo. Acá hay un ejemplo gráfico eh, de algo que no sería un acto administrativo. Esta es una norma, perdón, este es un manual para la elaboración de comunicaciones escritas en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Se señala en el artículo 1, capítulo 1 de este manual, que tiene por finalidad este manual establecer lineamientos para la elaboración de comunicaciones escritas internas y externas, estandarizando su uso en todos los niveles de estructura organizacional del MEF, estableciendo su contenido básico, oportunidad de uso y estilo. Entonces, estamos ante un caso muy ejemplificador de em, un documento en virtud del cual se ordena la actuación para facilitar la gestión eh, de una entidad administrativa como es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, ese sería un caso para entender eh, a qué se refiere la norma, ¿no? Cuando habla de actos de administración interna. Acá lo que tenemos es una resolución de la Municipalidad Provincial del Callao, en virtud de la cual la resolución, ¿no?, de Gerencia General 035-2020 MPC GGDU. Esto es emitido por la Gerencia General de Desarrollo Urbano de abril de 2020. Identifica, por supuesto son extractos de la decisión, o la pueden buscar si es de su interés leerla completa. Se identifica determinados edificaciones y se dispone en la parte resolutiva su demolición, ¿no? Dice, ¿no?, disponer con carácter provisional de amparo la demolición inmediata. Perdón, que tengo que minimizar esto. Ok. La demolición inmediata de 19 edificaciones que son calificadas como construcción precarias, invaden la vía pública, y por lo tanto se encomienda en su segundo artículo, la parte resolutiva, encomendar el cumplimiento de esta resolución a la gerencia de ejecución coactiva de esta comuna, a fin de que proceda con la ejecución forzosa de las obligaciones. Entonces, tenemos un acto administrativo que dispone una actuación material que tiene que ver con la demolición inmediata de estas edificaciones, ¿no? El fundamento fáctico en este caso, y hay una explicación jurídica también, por supuesto, es que invade la vía pública y no cuenta con autorización municipal. Entonces, esta resolución de gerencia general permite entender las dos cosas, los dos conceptos, ¿no?, las dos formas, las dos manifestaciones de la autoridad pública. Por un lado, el acto administrativo que dispone o que resuelve una situación concreta, y al mismo tiempo, dentro del mismo articulado, la actuación material que es consecuencia jurídica de este acto administrativo.
Pero bueno, esto simplemente para un poco recapitular de qué hablamos cuando hablamos del acto administrativo, entender un poco sus aspectos más resaltantes, para ya centrarnos en lo que es eh, la validez del acto administrativo y las causales que hacen que este acto sea inválido y que determinarían su nulidad o, eventualmente, de no ser el caso, de ser salvable, su conservación. Entonces, hablemos ahora de su validez. Em, la validez tradicionalmente suele ser confundida con su eficacia. Hay una especie de entendimiento generalizado de que necesariamente el acto válido va a ser eficaz, lo cual no siempre es cierto, ¿no? La eficacia está pensada o entendida como la posibilidad que tiene el acto administrativo, la aptitud que tiene el acto administrativo de poder producir efectos o consecuencias jurídicas. No hay mayor complejidad en el entendimiento. Y cuando se habla de el acto administrativo, esta aptitud la otorga como regla general, y lo señala el artículo 16, la notificación. Un acto administrativo que, como ya dijimos, es el producto de un proceso jurídico intelectual destinado a producir efectos jurídicos fuera de la entidad, no a la interna, no es una actuación de organización de la entidad, sino más bien destinada a producir efectos jurídicos en una situación concreta y específica. Es necesario que sea conocida por su destinatario o destinatarios para que pueda producir un efecto jurídico, o más, dependiendo de cuál sea el contenido de la decisión. Si el acto administrativo no llega a ser conocida o conocido eh, por su destinatario, el destinatario no tiene cómo conocer qué es lo que decidió la autoridad, cómo es que este acto administrativo afecta sus derechos, o si es que los afecta, o cómo es que este acto administrativo, esta decisión, esta solicitud puesta a conocimiento de la autoridad eh, da lugar a la concesión de derechos sobre el administrado, o si gatilla el ejercicio de algún otro derecho. Porque claro, si es que el acto administrativo es una solicitud para el funcionamiento de un negocio o para el desarrollo de una actividad económica y no llega, pues entonces probablemente no generará un gravamen, o en todo caso este gravamen no será igual al de una decisión administrativa de carácter sancionadora. Si es que una autoridad no me notifica de una decisión que resuelve mi caso eh, o una investigación sancionadora administrativa, yo no tengo cómo ejercer mis derechos. Si yo no soy notificado con la imputación de cargos de el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, yo no tengo cómo ejercer mi derecho a la defensa, ni tampoco plantear o solicitar a la autoridad las actuaciones materiales que resultan relevantes para yo poder manifestar mis argumentos o mi posición frente a lo que se me atribuye con carácter sancional. Es por eso que la norma del procedimiento administrativo exige que para que el acto administrativo, pensando especialmente en los actos de gravamen, eh, el acto administrativo sea notificado a su destinatario, ¿no? Es lo que establece el artículo 16. Y eso hará que el acto administrativo surta efectos y por lo tanto sea eficaz. Que no es igual a hablar de validez, que ya vamos a hablar de eso, pero hasta ahora el acto administrativo, si ha sido notificado y obviamente adecuadamente notificado, que cuando yo digo notificado, no hablo simplemente de la presentación y entrega en cualquier lugar, evidentemente tiene que ser notificado el domicilio
en principio, al domicilio del administrado o los administrados al que va dirigido, o el domicilio que se haya consignado para notificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la regla, esa es la premisa de eficacia del acto administrativo, ¿no? Para que se puedan producir consecuencias jurídicas es necesario que sea de conocimiento del administrado o los administrados a quien va dirigido. Hay algunas excepciones, dos particulares, que es cuando se habla de actos favorables, en la medida que no se trata de un acto de gravamen, entonces el acto produce efectos desde que es emitido, es decir, no es necesario que sea notificado, sino que produce efectos desde que es emitido por la autoridad, o que el propio acto disponga una eficacia anticipada, ¿no? Retrotraída antes de su emisión, y dependerá de las circunstancias del caso eh, cuando esta situación se produzca. Por ejemplo, muy rápidamente, si un acto administrativo es emitido eh, y está dirigido, concede un derecho y está dirigido a una empresa privada en particular, pero en la decisión con la eficacia desde el momento en que se emite el acto administrativo, y en el acto administrativo se coloca otra empresa, una empresa diferente a la que corresponde, entonces la decisión siguiente que corrija este error, evidentemente tendrá eficacia anticipada, ¿no? Porque es un acto favorable y porque la concesión del derecho tendría que ver con el momento en que se emitió el acto administrativo de forma incorrecta. Eh, Acá hay algunos ejemplos. En una resolución sancionadora se notifica a un administrado distinto del administrado al que va dirigido. El ejemplo que ponía, ¿no? Se notifica en un domicilio distinto al que corresponde al administrado interesado o afectado por la decisión. ¿Cómo dejar su derecho a la defensa? El acto administrativo no es eficaz, nunca lo conocí, ¿no? Igualmente, se notifica en el domicilio del hermano en vez del administrado. Hay un problema no con el domicilio, sino con la persona, de la misma manera. Hay un error en la notificación. La validez, en cambio, tiene que ver con el conjunto de elementos con los que tiene que cumplir el acto administrativo para poder nacer, para poder existir, ¿no? Y que básicamente tiene que ver con cumplir con eh, el ordenamiento jurídico, ¿no? Ahora nos vamos a referir específicamente a estos requisitos. Entiendo que ustedes los han estudiado ya, pero tiene que ver con el cumplimiento del ordenamiento jurídico al que está sometido, ¿no? Con la legalidad, con la motivación, con la autoridad competente, con el procedimiento regular, con la finalidad pública, ¿no? Entonces, cierro este diapositivo con estas preguntas, ¿no? El acto administrativo es válido, pero ineficaz. Puede ser. Puede nacer cumpliendo los requisitos, pero no notificarse, no surgir nunca, no exteriorizarse nunca de la entidad, no llegar nunca al domicilio del administrador, no surtir los efectos que está destinado a producir. Y bueno, inversamente puede suceder lo mismo. Puede ser inválido, carecer de algún requisito de validez, que ahora vamos a hablar de eso, eh, y notificarse sin que sea declarada su nulidad, lo cual hace que el acto pueda ser inválido y eficaz, producir efectos siendo inválido, ¿no? Que de hecho, ese es el motivo por el cual existe precisamente la nulidad. El acto administrativo carece de un elemento esencial, necesario para su existencia, se produce y se notifica. Entonces, se impugna. Ahora, un aspecto importante es, y ya podrán inferirlo de lo que explicaba, tiene que ver con la presunción de validez del acto administrativo, ¿no? Lo que acabo de decir, el acto administrativo eh, es válido, se presume válido, como he dicho, en tanto no se declare nulo, ¿no? Y esto está señalado en el artículo 9 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta es una precisión relativa, por supuesto, porque existen medios para que precisamente esta invalidez o esta nulidad sea declarada, ¿no? Sin embargo, si no existiera esta presunción de validez, habría que reparar o requerir frecuentemente la confirmación de la validez de las manifestaciones de la autoridad pública. Tendría que existir alguna suerte de órgano dentro de la entidad
que valide constantemente cada una de las decisiones que emita la autoridad, lo cual evidentemente haría imposible, excesivamente lento el funcionamiento normal, regular de la autoridad administrativa. Algunas notas con relación a esta presunción de validez: el acto administrativo se considera válido, no requiere confirmación, por eso existe esta presunción. En la medida que el acto administrativo es válido, en tanto no sea declarada su nulidad, el acto administrativo es obligatorio, es exigible, y bueno, hay una carga de demostrar el vicio del acto administrativo que corresponde al administrado cuando está, por supuesto, en el espacio temporal, en la oportunidad de poder alegarlo a través de recursos administrativos, ¿no? De otro modo, quien lo hace, quien tiene a su cargo esta nulidad, es o la autoridad administrativa o, quedando consentido en sede administrativa, el Poder Judicial. Y entramos a el tema de nulidad del acto administrativo. ¿De qué se trata o en qué consiste esta nulidad? ¿Por qué es relevante? La administración pública, y esto también tiene que ver con una aptitud, con un poder propio de la autoridad pública, tiene un poder que es el poder de eliminar sus propios actos, ¿no? Como yo decía al inicio de esta presentación, la administración pública funciona o se sostiene en un marco que está delimitado, y esta delimitación la efectúan normas públicas, y eso es lo que sostiene el funcionamiento de la autoridad, ¿no? La autoridad se debe a estas normas públicas, solo puede actuar dentro de estos márgenes, asegurando el orden jurídico, el cumplimiento normativo y satisfaciendo el interés público, ¿no? Esos son los cometidos y la razón de la existencia de la administración pública, contrariamente a lo que pasa con los ciudadanos privados, que, como ustedes saben, pueden hacer todo aquello que la norma no prohíbe, ¿no? Lo cierto es que, atendiendo a esta naturaleza, a esta justificación de la existencia de la administración pública y a los deberes que tiene de mantenerse sujeto y en observancia del orden jurídico, se concede a la administración pública este poder de eliminar sus propios actos, que es en lo que consiste finalmente la nulidad del acto administrativo. Como ya adelantaba, esto puede ocurrir en sede administrativa vía recurso, cuando lo plantea el administrado, o de oficio, cuando está dentro de las facultades y el tiempo, para que lo haga la propia autoridad que emitió, eh, la propia entidad, voy a decir, que a quien corresponde el acto administrativo, o en sede judicial, eh, a través de una acción contenciosa administrativa. ¿Cuáles son las causales? Estas causales son las que eh, materializan lo que yo adelantaba, que es el sometimiento de la actuación administrativa a este ordenamiento jurídico. Y las podemos desglosar en cuatro. La norma lo desglosa en cuatro, de hecho, ¿no? La primera causal es la contravención a la Constitución, las leyes y las normas reglamentarias, el principio de legalidad en sí mismo, como lo conocemos y como está definido en nuestras normas. El defecto u omisión de alguno de sus requisitos de validez, estos elementos esenciales que también mencioné muy rápidamente en la presentación anterior, salvo que concurra algún elemento de conservación del acto, algún supuesto, mejor dicho, de conservación del acto, actos expresos o que resulten como consecuencia de aprobación automática o del silencio administrativo por los que se adquieran facultades o derechos, cuando sea contrario al ordenamiento jurídico o no se cumplan los requisitos, o la documentación o trámites esenciales para su adquisición, ¿no? Y finalmente, cuando sean constitutivos de infracción penal o cuando sean el resultado de esto. Veamos el primero, ¿no? El primero es bastante sencillo de entender. Nosotros, abogados, conocemos muy bien eh, las normas sobre las cuales se soporta el ordenamiento jurídico, y cuáles son las normas que tienen mayor jerarquía, ¿no? Pirámide Kelsen,
dentro del ordenamiento. Una ley no puede ser contraria a la Constitución, un reglamento no puede ser contrario a la ley, mucho menos a la Constitución, y por supuesto que los actos administrativos, que son, como ya vimos, declaraciones de las entidades sujetas a este ordenamiento jurídico, pueden ser tampoco contrarias a estas normas, ¿no? Entonces, la doctrina sostiene que aunque esta causal se ha mantenido en las modificaciones que ha sufrido la norma de procedimiento administrativo, es una causal emblemática, ¿no? Más eh, menos práctica, ¿no? Como ya he adelantado, la autoridad está sometida al ordenamiento jurídico, al Estado de Derecho, al principio de legalidad, por lo tanto, el acto administrativo no puede ser contrario a la Constitución y a las leyes. El siguiente, el siguiente de las causales tiene que ver con la omisión de los requisitos de validez, ¿no? El primero de ellos, como ya sabemos, es el de competencia. El acto administrativo tiene que ser emitido por una autoridad que tiene competencia para poder emitir dicho acto. Y esa competencia tiene que ver eh, con diferentes contenidos, tiene que ver con la materia, tiene que ver con el territorio, tiene que ver con el grado, ¿no? A nivel jerárquico tiene que ver con el tiempo y con la cuantía. Eh, entonces, la idea es que al analizar y concluir si este requisito se cumple o no, sepamos si fue emitido el acto administrativo por una autoridad que tiene competencias para ellos. Desglosemos rápidamente este requisito y veamos, ¿no? Competencia en razón de materia. Esto tiene que ver propiamente con el contenido que se regula y al cual está dirigido el objeto del acto administrativo, ¿no? Hay competencias de tipo urbanístico que están asignadas a las municipalidades distritales y otras que están asignadas a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Cuando un acto administrativo se emite de forma contraria a esta delimitación competencial o con atención a una competencia que está asignada a otra autoridad, entonces tendremos un acto administrativo viciado en razón de competencia, en particular en materia. Lo mismo cuando miramos la competencia territorial. Eh, hay dentro de un mismo espectro, dentro de un mismo mercado, por ejemplo el eléctrico, que es el ejemplo, que están distribuidas en función a determinados aspectos. Por ejemplo, si yo quiero obtener una concesión eléctrica y el proyecto está ubicado en un área geográfica determinada fuera de Lima, y es un proyecto que no supiera una cantidad de megawatts determinadas, en este caso son 10 megas, entonces tendré que ir a solicitar mi concesión a la Dirección Regional de Energía y Minas del gobierno regional del área de la zona a donde corresponde mi proyecto y no voy al MINEM. Si supera estos límites, entonces iría al MINEM. Si es que el MINEM decide o dispone emitir un acto administrativo con relación a una solicitud que corresponde a la DAREM, entonces estaremos ante un acto viciado en razón de competencia territorial. Lo mismo pasa con el grado, ¿no? La jerarquía de la autoridad entra a tallar eh, y lo mismo eh, está delimitado por las propias normas de estas entidades. El ejemplo concreto, en el caso de Indecopi, en protección al consumidor existen dos comisiones. Una comisión de protección al consumidor número 1, que está referida a asuntos de derechos de consumidores en los sectores bancarios, financieros, seguros, pensiones, y la comisión de protección al consumidor número 2 atiende los demás temas. Si es que estas competencias no son respetadas, entonces estaremos ante un vicio de competencia en razón de grado, ¿no? Lo mismo pasa con la competencia temporal. Hay autoridades que son designadas específicamente para un periodo o de forma provisional en reemplazo de otra, y en ese periodo solamente pueden emitir actos administrativos. Si lo hacen antes o después, estaremos ante un vicio también de competencia, ¿no? En cuantía es algo similar. Tú puedes recurrir a la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi cuando tu afectación en materia de protección al consumidor supera las 3 UITs, pero si no, vas a un órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos. Entonces, también la cuantía, la competencia se delimita en razón de cuantía, y si esto no se observa en el acto administrativo, estaremos ante un vicio
de esa naturaleza, ¿no? Lo mismo con los órganos colegiados que no cumplen con las sesiones o no cumplen con la cantidad de miembros que deben tener para poder sesionar, ¿no? Este es un ejemplo de competencia en razón de materia, justamente en municipalidades, que era lo que decía, ¿no? Indecopi declara barrera burocrática una exigencia emitida por una municipalidad distrital en materia de instalación de infraestructura de telecomunicaciones, cuando esta competencia corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima, como ven en el segundo párrafo, ¿no? Y se cita además la ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en áreas de dominio público. Objeto, que como ustedes ya saben, el objeto es lo que decide el acto administrativo, lo que está transmitiendo la autoridad pública luego de este procedimiento, ¿no? Y luego de este procedimiento jurídico intelectual, que tiene que ser además lícito, preciso, posible, física y jurídicamente, y ser congruente, comprender las cuestiones surgidas de la motivación. Si alguno de esos elementos no se cumple, entonces el acto administrativo estará viciado, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos. ¿Cuándo no es lícito un acto administrativo? Por ejemplo, una autorización para transferir datos personales sin consentimiento. Cualquier dato personal para ser tratado requiere del consentimiento informado del titular de este dato personal. Entonces, permitir, en este caso sería la Autoridad de Protección de Datos Personales, la transferencia, que es una forma de tratamiento de datos personal, sin el consentimiento sería una decisión pública administrativa ilícita, ¿no? Sería contraria al ordenamiento de protección de datos personales. Un acto administrativo impreciso, no se sabe qué decide, no se sabe a qué administrado está dirigido, no se entiende si hay un gravamen o no hay un gravamen, o no es determinado, no es determinable, entonces estamos ante un acto administrativo imposible, ¿no? Perdón, impreciso. La posibilidad física y jurídica tiene que ver con eh, eh, que pueda materializarse tanto con un respaldo jurídico como una posibilidad fáctica, ¿no? Si un acto administrativo ordena la clausura de un local que ha sido demolido, evidentemente es un acto administrativo que no se puede ejecutar. Las consecuencias jurídicas que pretende ese acto administrativo no se van a alcanzar y por lo tanto está viciado en razón de su objeto, ¿no? Igualmente, si se emite una sanción disciplinaria a un funcionario que ya falleció, tampoco es posible cumplir con el objeto de ese acto administrativo. Lo mismo pasa si el acto administrativo no es coherente con relación o en atención a su motivación, ¿no? Eh, Acá tenemos un caso que es una resolución administrativa de la ANA, eh, donde identifica que se han concedido resoluciones de licencia de uso de aguas a titulares de embarcaciones para efectos de navegación, ¿no? En ríos navegables con fines de uso de transporte, contraviniendo el artículo 7, perdón, el artículo 7 de la ley 29.338, ¿no? ¿Qué establece este artículo 7 de la ley 29.338? Pues, en resumidas cuentas, que esta competencia corresponde a la Dirección General de Capitanías y Guardavidas. Entonces acá tenemos un problema, ¿no? Un vicio en razón de competencia, lo cual determina la nulidad del acto administrativo. En este caso, lo que corresponde es someterlo a acción de licividad y llevarlo a contencioso administrativo en razón de tiempo. Este es un ejemplo que grafica lo que decíamos. La finalidad pública tiene que ver con la competencia concreta que ha sido atribuida a la autoridad administrativa, ¿no? Y por supuesto que el acto administrativo no puede escapar de esa finalidad pública. La decisión de esta entidad, en la medida que debe de observar el principio de legalidad, la norma que atribuye competencias, no puede perseguir, no puede estar enmarcada eh, fuera de la finalidad pública a la cual está orientada ese conjunto de normas que asignan competencias a la entidad. Por ejemplo, ¿no? OSINERMIN sancionando infracciones en el sector de telecomunicaciones. Un ejemplo que se cae maduro de los OSINERMIN es el organismo regulador de energía y minas peruano. Los mercados que supervisa
que regula es la energía y minas, los mercados de gas, hidrocarburos, electricidad, minas. No puede, no tiene competencias para emitir actos administrativos en un mercado que no sean estos. Si se dirige a las telecomunicaciones, entonces no solamente está faltando a sus competencias, sino que además la finalidad pública por la que existe, que es tutelar estos mercados, no se cumpliría. ¿Mm? ¿De acuerdo? Eh, Acá hay otro ejemplo, ¿no? Autorizar el funcionamiento de una discoteca o un restaurante de la autoridad que firma la decisión cuando se incumplen las normas aplicables. Claramente fuera de la finalidad pública. La autoridad está emitiendo un acto para favorecer un negocio propio. Entonces, es una final, el acto administrativo está investido de un vicio que tiene que ver con una finalidad eminentemente privada. No vas a satisfacer ningún interés público, ni atender ninguna finalidad pública con una decisión dirigida a favorecer, ¿no? O cuando con el mismo razonamiento, el acto administrativo está dirigido a afectar competidores de una empresa familiar, ¿no? De la autoridad que firma el acto administrativo. Motivación, esta es una garantía propia de la tutela jurisdiccional. Las decisiones administrativas tienen que estar sustentadas fáctica y jurídicamente. El administrado tiene que saber por qué y bajo qué argumentos y con base a qué disposiciones normativas se llega a una conclusión materializada en el acto administrativo que está dirigida a alterar, crear, transformar sus intereses, derechos u obligaciones, lo que decíamos al inicio. Y esta es un deber, es un requisito de validez del acto administrativo, es un deber de la autoridad pública y además es un derecho y es una garantía del administrado, como decía al inicio. ¿Qué hace que un acto administrativo adolezca de un vicio de motivación? Un acto administrativo que adopta una decisión sin tener un sustento. Esa es una omisión de motivación. O una motivación insuficiente, que es cuando el sustento es parcial con relación a las decisiones. Tenemos una decisión administrativa que adopta, que sanciona 3 infracciones y existe fundamento parcial para alguna sanción o para la otra no, o dentro de la misma, la motivación es insuficiente, no se llega a entender cómo es que a partir de elementos breves y puntuales, parciales, se adopta una decisión. O la motivación es contradictoria, ¿no? El fundamento considerativo de la decisión administrativa se orienta a eximir de una sanción, por ejemplo, pero finalmente se impone una multa. Es un razonamiento contradictorio, ¿no? Así como también puede ser puede tratarse de motivación errada o motivación ilícita cuando hablamos de, por ejemplo, tipos infractores distintos al que se sanciona o se sustenta en un principio, en un precepto legal que no existe o que dejó de existir, que se derogó. Veamos este caso, ¿no? Este es un caso de su salud. El ciudadano Miguel Cisneros solicita la intervención, solicita un pedido de intervención ante la Intendencia de Protección de Derechos de Salud de su salud, evidentemente, ¿no? Debido a que no se habían atendido sus reclamaciones presentadas contra un hospital. Se presenta una queja, según se señala en el siguiente párrafo, ante eh, la Superintendencia Adjunta de Promoción y Protección de Derechos en Salud. Se emite una resolución y se identifica, ¿no?, que la resolución efectivamente emitida no emitió un procedimiento sobre el incumplimiento de los plazos de IPROT, de entidad quejada, o sea, se queja a un órgano de su salud por incumplir con estos plazos y en la decisión administrativa que resuelve esta queja no se explica, no se emite pronunciamiento con relación al incumplimiento de estos plazos. Eh, lo que se señala, ¿no? Se incumplió con pronunciarse respecto al argumento principal del ciudadano referido a la infracción de plazos, lo cual afecta el debido procedimiento, infringe el principio de congruencia procesal
y infringe, por supuesto, el principio de motivación. ¿Qué supone eso? Que determina la nulidad de la decisión administrativa, como pueden ver en la parte resolutiva. Eh, Otro requisito de validez, que en este caso es una causal de nulidad del acto administrativo. Acuérdense que estamos dentro de un gorro, de un título que significa después de la contravención a la Constitución, a la ley, a los reglamentos, una causal adicional para declarar la nulidad de los actos administrativos es cumplir los requisitos de validez. Por eso que me estoy refiriendo a competencia, a finalidad pública, a motivación y ahora procedimiento regular. ¿No? Para recapitular y no perdernos en la explicación. El acto administrativo, para ser emitido, tiene que seguir un procedimiento que está delimitado en una norma o en varias, ¿no? Eh, si este proceso, que vamos a decir, simplificando la terminología, es el camino que tiene que seguir el acto administrativo para poder considerarse tal, ¿no? Si en una decisión administrativa requiere de la participación de un órgano de la entidad, o dos o tres, pues entonces para que se construya de acuerdo a la norma, para que se construya el acto administrativo, tiene que contar con el informe de asesoría jurídica, por poner un ejemplo, con el informe de asesoría jurídica, con el informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano, eh, ¿no? Y la firma o la revisión de la gerencia general, imaginemos, y entonces recién emitirse el acto administrativo. Si alguno de estos pasos, alguna de estas paradas, vamos a decir, en el camino de creación, de construcción del acto administrativo, no se transita, entonces incumple el procedimiento regular. Y estamos ante un vicio del acto administrativo, ¿no? Veamos un caso, este es un caso del Indecopi. Eh, este es un caso de un proceso de selección para un asistente legal de la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión de las Oficinas Regionales. Se indica o indica la postulante que ha adjuntado a su ficha de postulación una serie de documentos. Sin embargo, al momento de realizar la evaluación de esta candidata, no se evalúan los documentos por algún motivo. Entonces, en la evaluación se explica, ¿no?, que uno de los requisitos como parte de este procedimiento regular, como parte de esta evaluación del postulante, es precisamente identificar, analizar la documentación que viene junto con la ficha de postulación. La postulante presenta un recurso de reconsideración con relación a estos argumentos, al hecho de que no se ha evaluado la documentación que ha presentado, y se identifica que efectivamente se constata que sí existían estos documentos que acreditaban la información que la postulante declaró en su ficha y por lo tanto sí cumplía con los requisitos para el puesto convocado. O sea, fue desestimada su candidatura a partir de un error de la autoridad, a pesar de que como parte del proceso de evaluación curricular tendría que haberse evaluado esta documentación como parte del camino que tenía que seguir la decisión de este candidato, ¿no? Entonces, el acto administrativo razona y dice, no se dio cumplimiento al procedimiento regular previsto para la generación del acto administrativo que concluye con el mismo, en atención a que no se cumplió con esta evaluación documental, ¿no? Viciando de validez el acto administrativo adoptado. ¿Qué determina esto? Nuevamente, como vemos en la parte resolutiva, la nulidad del acto administrativo. Ya cerrando las causales de nulidad del acto administrativo en atención a los requisitos de validez del mismo, pasamos a una siguiente causal y tiene que ver con actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o silencio administrativo positivo por los que se adquiere facultades o derechos cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen los requisitos de documentación y trámites esenciales para su adquisición, ¿no? Como ustedes saben, el acto administrativo puede adoptarse en un procedimiento de evaluación previa, el cual supone que el administrado
presenta una comunicación o solicitud a la autoridad y la autoridad evalúa en un periodo determinado, en un plazo específico, lo solicitado, lo que es puesto a su conocimiento, antes, previamente a la emisión de la decisión administrativa. En esos casos estamos hablando de un procedimiento de evaluación previa. La otra cara de la moneda, el otro tipo de procedimiento es el procedimiento de aprobación automática que no requiere una evaluación, es una forma de simplificación administrativa, sino que simplemente se cumple con la presentación de determinados requisitos que son presentados y verificados en la mesa de partes de la entidad y la sola presentación supone la aprobación de lo solicitado. Evidentemente, la magnitud, la profundidad, la importancia de lo que se decide en uno y otro procedimiento va a variar, ¿no? El impacto ambiental de una actividad económica no va a estar sometida a un procedimiento de evaluación automática, sino que por el contrario requiere de una evaluación mucho más profunda, un análisis jurídico y técnico que hace obligatoria la evaluación previa por parte de la actividad, ¿no? Distinto podría ser el caso de algún tipo de licencia, ¿no? Dependiendo del tipo de licencia también, por supuesto, en un supuesto de aprobación automática. Entonces, para este tipo de actos, cuando son actos expresos o cuando resultan de la aprobación automática y se otorga un derecho y ese otorgamiento determina una contravención al ordenamiento jurídico o la presentación se efectúa sin cumplir con todos los requisitos que ordena o que requiere el procedimiento, entonces hablamos de un acto administrativo que está viciado, que incumple esta exigencia y por lo tanto incurre en una causal de nulidad. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa si es un procedimiento por el que se otorgan derechos, facultades, a través del silencio administrativo, ¿no? Es exactamente la misma lógica. Si el resultado es que este acto administrativo emitido o que esta decisión es contraria al ordenamiento, entonces estaremos ante una causal de nulidad. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Autorización extractiva otorgada sin contar con el instrumento de gestión ambiental, lo que decía, la actividad de explotación minera no se puede autorizar, por poner un ejemplo gráfico, mejor lo cambio, la autoridad de una concesión de generación, ¿no? Para desarrollar la actividad de generación eléctrica o tender una línea de transmisión o cavar una instalación o redes de distribución eléctrica, no se puede hacer considerando el impacto ambiental que se va a generar sin contar previamente con, eh, con un instrumento de gestión ambiental. Entonces, si se hace, evidentemente estarías infringiendo el ordenamiento jurídico y las normas que regulan esa actividad y por lo tanto incurriría en nulidad o estaría viciada de nulidad este acto administrativo, ¿no? Yo hablaba de licencias en el procedimiento de aprobación automática. En el ejemplo, lo que utiliza es una habilitación urbana. O se presenta una solicitud de habilitación urbana sujeta a procedimiento de aprobación automática, pero en la documentación adjunta que se presenta en mesa de partes no incluye la información registral del predio que se quiere habilitar. Pues, evidentemente, esa aprobación es contraria al ordenamiento, porque la autoridad no tiene ni siquiera conocimiento de qué predio va a ser afectado eh, con esta aprobación, ¿no? Un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, sujeto al silencio administrativo positivo, que da lugar al desarrollo de una actividad económica en un área donde existen restos arqueológicos. Evidentemente, eh, ese acto administrativo también estaría viciado de nulidad. Y bueno, finalmente, la causal final que está recogida en la norma de procedimiento administrativo para señalar o determinar la nulidad de los actos administrativos es aquella que se refiere a los actos que son constitutivos de infracción penal, o sea, el acto administrativo para se es constitutivo de infracción penal, o el acto es la consecuencia de un ilícito penal, ¿no? El ejemplo más gráfico es el de abuso de autoridad.
¿no? Cuando una autoridad impide dolosamente, por ejemplo, el acceso al expediente de un administrado, que es un derecho, una garantía que se concede al administrado, o el acto administrativo favorece a un competidor sobre la base de fundamentos que no se identifican con las normas que resultan aplicables, ¿no? Un acto de corrupción o cuando el acto administrativo es el resultado de un acto de corrupción, que sería precisamente un acto administrativo consecuencia del ilícito penal, ¿no? Esta situación también vicia de nulidad el acto administrativo, ¿no? Evidentemente, el ilícito, por más que nosotros identifiquemos eh, la materialidad de la ilicitud penal, esto tiene que ser conocido por una autoridad judicial que la declare y luego de esto ya dé lugar a la nulidad, ¿no? Una vez que se tenga la decisión, la identificación del ilícito penal. La declaración de la instancia de la nulidad corresponde a si estamos en vía de recurso, como decía al inicio, la nulidad es planteada por el administrado y es resuelta por la autoridad, ¿no? En vía de apelación o revisión, aquí la doctrina sostiene que necesariamente tiene que ser el superior jerárquico, ¿no? El que resuelva el recurso administrativo y declare la nulidad, salvo que no sea una autoridad que tenga superior jerárquico, ¿no? La nulidad, lo que destaco, ¿no? Para la nulidad de oficio, de la misma forma, es conocida y declarada por la autoridad superior a quien dicta el acto administrativo viciado, salvo en el supuesto de que no exista esta subordinación jerárquica, ¿no? La resolución además dispone la responsabilidad del emisor del acto administrativo y este aspecto es importante porque la idea de que se explore la potencial responsabilidad administrativa en la nulidad del acto implica que hay hay una carga sobre la autoridad por el cuidado, la observancia del ordenamiento jurídico al momento de emitir sus decisiones. Si no hubiera este candado de protección o este filtro de protección de considerar o evaluar la responsabilidad del emisor del acto, entonces eh, funcionarios irresponsables emitirían actos administrativos sin ninguna observancia de la legalidad y sin ningún control, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de cuidado o diligencia. La nulidad tiene un efecto declarativo y retroactivo, lo cual supone que eh, el, el acto administrativo en aquello en lo que está viciado o es nulo, se retrotrae hasta el momento en que se produjo la nulidad y se produce la reevaluación y digamos, el reinicio de la actuación administrativa desde entonces, ¿no? Se retrotrae la fecha del acto o al momento en el que se produce la nulidad, salvo que se hable o se haya producido algún tipo de adquisición de derechos por parte de terceros de buena fe, en cuyo caso opera desde producida e identificada la nulidad hacia futuro, ¿no? O sea, los derechos eh, que se hayan adquirido no van a ser anulados, ¿no? Desaparece la presunción de validez de la que hablábamos al inicio. Evidentemente se ha producido, se ha identificado y se sanciona la nulidad de algún elemento esencial del acto administrativo y se retrotrae la fecha de su emisión, como mencionaba. Algunas cuestiones también complementarias que tienen que ver con los efectos de la nulidad del acto administrativo. Ni el administrado afectado ni la administración está obligada a dar observancia o cumplimiento de un acto administrativo que sea nulo, ¿no? Y que evidentemente sea declarado como tal, en virtud de esta, digamos, rompiendo esta presunción de legitimidad o de validez de la que hablábamos. Eh, si es imposible, si estamos ante un acto viciado, consumado, respecto al cual no se pueden retrotraer sus efectos, entonces
se reparará únicamente en la responsabilidad del emisor del acto y de la indemnización, ¿no? El ejemplo gráfico es una autorización para un evento en particular, ¿no? En una fecha en particular como un concierto. Y el concierto se produce, termina y concluido, días después, el acto se identifica, se verifica que el acto administrativo es nulo. No tiene ningún sentido, no se puede retrotraer el permiso de la actividad porque eh, ya culminó, en cuyo caso, como ya mencioné, simplemente se repara en la responsabilidad de quien dictó el acto y en la indemnización que por supuesto no se identifica, no se verifica, no se evalúa, no se determina en sede administrativa, sino que habrá que, con base a lo decidido en sede administrativa, reclamarlo, si cabe, y lo que quepa, la indemnización ante la autoridad jurisdiccional. La nulidad alcanza evidentemente al acto nulo y a los que tienen una relación de vinculación o causalidad con dicho acto. Si un acto posterior o varios actos posteriores están sustentados o basados en un acto administrativo que es declarado nulo, pues entonces la nulidad de este acto determina también la nulidad de los sucesivos, con los cuales se vincula o respecto a los cuales tiene una relación de causalidad. Si es que el acto sucesivo es independiente o es separable, entonces por supuesto que la nulidad no lo va a alcanzar, ¿no? Si tengo una medida complementaria a una sanción y la sanción o el acto administrativo que lo contiene eh, es nulo, pues por supuesto que la medida complementaria será nula también, ¿no? Si la nulidad es parcial respecto de determinados aspectos de lo decidido y no respecto del todo, pues entonces no alcanzará tampoco a aquellos aspectos o extremos del acto administrativo que no estén viciados, que no están alcanzados por por la vulneración de la que se trate, ¿no? Y ahí está el caso, tres sanciones, de las cuales solamente una adolece el vicio. Entonces, la reforma no puede ser respecto a aquellas que no están contaminadas, vamos a decir, por el vicio. Eh, la conservación del acto administrativo. Ya sabemos que el acto administrativo puede incurrir en estas cuatro causales que tienen que ver con la infracción a la Constitución, la ley o el reglamento, y tendrá que ver con la infracción, incumplimiento de alguno de sus requisitos de validez, puede tener que ver con eh, derechos concedidos en procedimientos por actos expresos o aquellos que son concedidos por aprobación automática o por silencio administrativo en contravención, en infracción del ordenamiento jurídico, o pueden resultar de un ilícito penal o constituir en sí mismo del acto administrativo eh, una infracción penal. Sin embargo, a pesar de que estos vicios se pueden producir dependiendo de cuál sea la naturaleza del vicio, la gravedad del vicio, entonces podremos evaluar si el acto administrativo puede subsistir a ese vicio, puede conservarse a ese vicio o no. Esto es, si el acto puede ser declarado nulo o a pesar de ese vicio, de contener ese vicio, con alguna de estas causales, puede producir igualmente efectos jurídicos y pervivir, ¿no? ¿Qué tiene que suceder para que esta conservación se produzca puntualmente? Como ya adelanté, es que este vicio no puede ser sustantivo. Además de eso, tiene que ser enmendado por la propia autoridad en aquello en lo en lo que este vicio no sustantivo afecte el acto administrativo, ¿no? Esta es una medida, una disposición contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo General para facilitar el funcionamiento y la eficiencia de la gestión administrativa, para que el procedimiento administrativo continúe y las decisiones adoptadas puedan seguir su curso. Eh, Algunas diferencias con la nulidad, que ya podrán repararse después de lo explicado, ¿no? Para que la nulidad
para que hablemos de nulidad, el vicio tiene que ser trascendente, tiene que ser una infracción de tal magnitud que no pueda ser salvable, a diferencia de lo que ocurre en la conservación del acto administrativo, que sí, el vicio, existe un vicio, pero no es trascendente, puede superarse. Eh, y bueno, es necesario que, hablando de nulidad, se afecten los elementos esenciales de la generación del acto administrativo, del nacimiento del acto administrativo, mientras que cuando se habla de conservación hablamos en realidad de elementos de eficacia de la actuación administrativa. ¿Qué debe suceder? Número uno, tiene que tratarse para que haya conservación del acto administrativo. Tiene que haber un vicio no trascendente referido a algún requisito de validez del acto administrativo. Seguidamente, tiene que haber una enmienda, como ya adelantaba, del vicio del que adolece el acto administrativo con eficacia retroactiva, ¿no? Y esto determina que prevalezca el acto administrativo, ¿no? Ahora, que se haga esta enmienda no significa que no haya responsabilidad administrativa per se, ¿no? Tendrá que efectuarse esta subsanación sin pedido de parte y antes de la ejecución del acto administrativo, o sea, sin pedido del administrador al que va dirigido. De lo contrario, sí subsistirá esta responsabilidad administrativa, ¿no? ¿Cuáles son las causales de conservación del acto administrativo? Cuando el acto administrativo es impreciso o incongruente con las cuestiones sufridas en la motivación. Se repara, se enmienda. Lo mismo pasa con la motivación insuficiente o parcial. Si esto se subsana antes de que el acto administrativo se ejecute, entonces se puede salvar, se puede conservar el acto administrativo. Si no se ha cumplido con alguna formalidad no esencial en el procedimiento que dio lugar a la emisión del acto administrativo, ¿no? Que son fundamentalmente aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectará el debido proceso del administrado. Se ha garantizado, se ha cumplido con asegurar las garantías que se conceden al administrado. Entonces, a pesar de que no se ha cumplido con alguna formalidad del procedimiento considerada no esencial, entonces el acto administrativo que resultó de ese procedimiento puede pervivir, ¿no? Cuando se concluya indudablemente que de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, a pesar de este vicio no trascendente, el resultado hubiera sido el mismo, entonces el acto administrativo puede sobrevivir. Y pues, cuando se omite alguna documentación no esencial, que no es relevante para la decisión adoptada, entonces el acto administrativo se conserva también, ¿no? Veamos, y ya para ir cerrando, ir culminando, este caso, que es un caso de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Hay un informe técnico que precisa que al momento de emitir una resolución administrativa, que es la 0094-2023, se indica erróneamente un artículo, ¿no? Que tiene que ver con el Comité de Usuarios de Agua Chiriguaya Apayán, ¿no? Y su inscripción en el registro de organizaciones de usuarios. No hay mayor complejidad en este acto administrativo, se enmienda el artículo, ¿no? Enmendar de oficio el artículo 3 de la parte resolutiva de la resolución 094-2023 y se corrige la decisión. No parece algo complejo, ¿no? La decisión inicial exponía que el consejo directivo de este comité de usuarios implemente las disposiciones que emite la autoridad del ANA. Y la corregida dispone la inscripción, que es lo que tendría que haber dicho, de este comité en el registro de organizaciones de usuarios del agua, ¿no? Se mantiene vigente eh, la resolución anterior porque el acto administrativo pervive, se rectifica, se corrige, se enmienda y pervive. Esta es una resolución del Consejo Directivo de OCIPTEL
eh, en donde se resuelve una apelación interpuesta por Vital Perú. Eh, la infracción es no haber cumplido con presentar dentro del plazo establecido en la norma que establece el cargo de interconexión tope por terminación de llamadas en redes de servicios públicos móviles oportunamente, ¿no? Hay una información que no se ha cumplido y esto determina la infracción o la vulneración de esta norma y además una infracción contenida en el reglamento de fiscalización, infracciones y sanciones. Y además, en la revisión de la decisión, eh, se identifica que la imputación que se ha efectuado no es la correcta, ¿no? Se señala, se advierte que eh, la infracción contenida en el artículo, en el literal D del artículo 7 del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones es el de información cuya entrega se encuentra prevista en alguna disposición normativa vinculada a la actuación de los IPTEL, ¿no? Sin embargo, en el penúltimo párrafo se identifica que la infracción correcta sería la del literal B, que es la que está referida a el requerimiento de información de la misma norma. Estamos hablando del mismo reglamento de fiscalización, infracción y sanciones. Pero la infracción correcta tiene que ver con requerimiento de información específica establecido por los IPTEL de manera periódica o no, comunicación de plazos contenidos en procedimientos de supervisión o resolución. Entonces, hay cierta semejanza en el tipo administrativo infringido, pero no es idéntico, ¿no? Y lo que hace el acto administrativo es que estamos apreciando, es evaluar que ha habido un error eh, y que se corresponde considerar que en el presente caso nos encontramos ante el incumplimiento de la obligación de entrada de información contenida en un requerimiento expreso previsto en el artículo 7 de la norma que establece el cargo de interconexión tope, ¿no? Y luego analiza, y esto es lo relevante, apreciándose que en el presente caso se inició el procedimiento, se imputó de manera correcta el supuesto previsto en el artículo 7 por la no entrega de información, a consideración de esta instancia, la alusión en particular al literal D corresponde a un vicio no trascendente, no relacionado con el cumplimiento de los requisitos de validez del acto, pudiendo deducirse del mismo los hechos que sustentaron la imputación, así como sus posibles efectos y consecuencias que se detallan con mayor precisión en el informe de supervisión, lo cual no variaría de haberse imputado correctamente el literal B, pudiendo válidamente concluirse, indudablemente, el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido de no haberse producido el vicio. Entonces, si bien es ciertamente cuestionable, la lógica, el razonamiento que emplea OCIPTEL en este caso es decir, de acuerdo, ha habido una imputación que no ha sido efectuada de forma correcta o aparentemente correcta. Sin embargo, existe un documento, que es el informe de supervisión, que es parte del expediente, en el que se entiende que ha habido una infracción de presentación de información, que era un deber del administrado y que estaba recogido, en primer lugar, como una obligación de entrega de información de forma general y en segundo lugar, con cierto nivel de detalle en dos literales distintos. En cualquier caso, y acá eh, solamente estoy explicando el razonamiento de la autoridad, en cualquier caso, la imputación, o sea, igual has cometido una infracción, se entiende de los actuados del expediente cuál ha sido la lógica fáctica y jurídica para poder llegar a la conclusión a la que se ha llegado y se hubiera llegado a la misma conclusión con una u otra herramienta. Entonces, a juicio, a criterio de la autoridad del Consejo Directivo de los IPTEL, estamos ante un escenario de conservación del acto administrativo, ¿no? Que es lo que dice el último párrafo, apreciándose adicionalmente que tampoco se ha visto afectado el derecho de defensa de la empresa operadora, lo que mencionaba hace unos momentos, se respetan las garantías del administrado. Procede la conservación del acto, tanto en la comunicación de imputación de cargos, el informe de instrucción y la resolución emitida, que es la que es materia de apelación en este caso, ¿no?
Creo que es cuestionable, creo que da para discutirlo, pero lo importante en cualquier escenario es que digamos, se recurre a un supuesto de conservación del acto administrativo, eh, considerando que el vicio no es trascendente, ¿no? No es subsanable. Uy. Y con eso yo concluyo mi presentación y les agradezco nuevamente eh, por estar presentes y por escucharme. Espero que haya sido ilustrativo y que haya podido haber contribuido con ustedes en el estudio de la nulidad del acto administrativo. Bien, estimado doctor, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado. Su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedoras. Creo que hay preguntas aún y le voy a responder, le voy a leer la pregunta. Si la llega a visualizar, increíble. Ya. La pregunta dice, ¿la rotación de un trabajador al interior de una entidad de un área a otra es un acto administrativo o un acto de administración interna? Continúa, ¿no? Pero hago la pregunta porque en tales casos la entidad no actúa sobre el derecho del trabajador como un administrado, sino bajo el poder de la dirección que tiene como empleador. Por otra parte, según la LPAG, los recursos administrativos se interponen contra actos administrativos. Sin embargo, en la práctica se presentan recursos contra memorándums, rotación o similares. Incluso llegan a ser resueltos por servir. A ver, una cosa que es importante y por eso yo incidía mucho al inicio em, de la presentación es que un acto administrativo no se define por su tipo, ni tampoco por su numeración. El acto administrativo eh, tiene que reunir una serie de elementos, ¿no? Tiene que tratarse, como ya dije, de una declaración eh, de esta autoridad destinada en primer lugar, a exteriorizarse, ¿no? A emerger de la autoridad eh, y producir efectos jurídicos concretos, específicos, en la esfera del administrado. Si esta decisión, que en este caso está denominada como una rotación de un trabajador al interior de la entidad, eh, reúne estos elementos o características, pues entonces hablaremos de un acto administrativo per se. Y para responder la segunda pregunta, eh, eh, si es que digamos, esta conceptualización se reúne más allá del título, si es que se llama memorándum o se llama carta o se llama oficio, eh, entonces, ¿puede ser un acto administrativo? Puede ser un acto administrativo. Habrá que identificar de la lectura y del contenido de la decisión que efectivamente se reúnan estos elementos, ¿no? Un memorándum puede ser un documento dirigido a regular una actividad interna, como bien apunta el comentario, eh, y organizar la actuación de la autoridad. Pero si este acto administrativo se exterioriza y está dirigido puntualmente a un administrado y a establecer algún tipo de carga, algún tipo de obligación, por más que se llame memorándum y que se identifique en nomenclatura con una decisión organizativa interna, este otro memorándum, el segundo caso, puede ser un acto administrativo también. Entonces, en resumen, en resumidas cuentas, habrá que mirar la decisión administrativa para saber si en ese para saber si en ese contenido concreto estamos hablando de un acto administrativo o si está destinado simplemente a organizar la conducta de los funcionarios, de los servidores pertenecientes a esa entidad.
Hay una segunda pregunta que está referida a la declaración de la conservación. ¿Quién declara la conservación del acto? Bueno, la conservación la efectúa, como decía, la misma autoridad que emite el acto, ¿no? Si de lo que se trata es que exista una enmienda, esa enmienda la efectúa la propia, la propia autoridad que emite el acto administrativo que tiene este vicio subsanado, ¿no? Eso. Eh, yo tengo eso. Bien, doctor, ya culminamos porque se nos pasó un poco el tiempo, pero de todas formas, doctor, a nombre del ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y todo el equipo de Biloyer, queremos expresarle nuestro sincero agradecimiento por su invaluable participación en este diplomado. Y más que nada porque su conocimiento y experiencia ha sido fundamentales para enriquecer el programa y brindar a los participantes una experiencia académica de calidad. No, gracias a ustedes y gracias a todos los presentes por asistir a esta sesión. Yo en la última filmina de mis presentaciones he dejado mi correo. Lo reitero, mi correo jorge.alvarado.aldana@gmail.com, y estaré encantado de recibir correos. Lamentablemente por esta extensión de tiempo si existen todavía preguntas con relación a mi presentación, yo estaré encantado de recibir sus correos y absolver sus dudas y discutir sobre lo que resulte necesario. Bien. Muchas gracias, estimados participantes. Con ello hemos finalizado la primera sesión de hoy. Recordar que quienes están interesados en adquirir el certificado pueden inscribirnos al interno. Vamos a dar 5 minutos entre la programación para que podamos coordinar todo.